Hay batallas que no hacen ruido, no dejan marcas visibles sobre las paredes ni rompen el silencio de la noche con estruendos. Sin embargo, cuando llega el amanecer, muchas personas despiertan sintiendo un peso que no saben explicar. Hay quienes abren los ojos con esperanza, y otros que, aun después de haber dormido varias horas, sienten el alma agotada. No siempre comprendemos por qué sucede. La Escritura nos invita a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir, porque la realidad visible nunca ha sido toda la realidad. Existe una dimensión espiritual que influye profundamente en la vida del creyente. Pero aquí debemos comenzar con una verdad que cambiará todo el recorrido de este mensaje. Esa realidad no está gobernada por el miedo. Está gobernada por Jesucristo. Vivimos en una época en la que muchos han dejado de pensar en la guerra espiritual. Algunos consideran que hablar de ella es exagerado. Otros, por el contrario, viven obsesionados con cada sombra, atribuyendo al enemigo todo lo que ocurre. Ninguno de esos extremos refleja el equilibrio de la palabra de Dios. La Biblia nunca nos llama a ignorar la existencia de mal, pero tampoco nos invita a vivir aterrorizados por él. Nos llama a permanecer firmes, con la mirada puesta en Cristo, quien ya obtuvo la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y las potestades espirituales. Quizá te hayas preguntado alguna vez por qué el Nuevo Testamento utiliza tantas veces palabras como velad, permaneced, estad firmes o sed sobrios. No son expresiones dirigidas únicamente a los líderes de la Iglesia o a los creyentes del primer siglo. Son una invitación permanente para todo discípulo de Jesús. La vigilancia espiritual no significa vivir con ansiedad. Significa vivir con conciencia de que cada día es una oportunidad para permanecer cerca del Señor. El apóstol Pedro escribió unas palabras que han atravesado los siglos con una claridad sorprendente. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Observa cuidadosamente lo que Pedro no dice. No afirma que el enemigo tenga autoridad absoluta sobre los creyentes. Tampoco dice que pueda actuar libremente sin límite alguno. Su exhortación apunta hacia otra dirección. La necesidad de mantener el corazón despierto, fortalecido por la fe y sujeto a Dios. La atención nunca está puesta en el poder del adversario, sino en la fidelidad del Señor que sostiene a los suyos. Eso cambia completamente nuestra perspectiva. La batalla espiritual no comienza cuando sentimos miedo. Comienza cuando olvidamos quién reina verdaderamente. Durante la historia del pueblo de Dios, encontramos un patrón constante. Cada vez que Israel apartaba su mirada del Señor, experimentaba confusión. No era simplemente un problema militar, económico o político. Primero ocurría un alejamiento del corazón. Luego aparecían las consecuencias visibles. Pero cuando el pueblo volvía a buscar al Señor con humildad, Dios respondía con misericordia una y otra vez. Esa dinámica sigue siendo profundamente relevante para nosotros. La primera defensa del creyente nunca ha sido una técnica especial ni una fórmula repetida. Siempre ha sido una relación viva con Dios. Tal vez esta noche haya personas escuchando estas palabras mientras sienten que su vida espiritual se ha ido enfriando poco a poco. No ocurrió de un día para otro. Nadie decide levantarse una mañana y abandonar completamente su comunión con Cristo. Casi siempre sucede mediante pequeños descuidos. Una oración menos. Un tiempo sin abrir la Biblia. Una actitud de resentimiento que permanece demasiado tiempo. Una confianza creciente en las propias fuerzas. Poco a poco, el corazón deja de percibir la voz del buen pastor con la misma claridad. Sin embargo, aquí aparece una de las noticias más hermosas del Evangelio. Jesús nunca deja de buscar a sus ovejas. Antes de que nosotros pensáramos en volver, Él ya nos estaba llamando. Antes de que pronunciáramos una oración de arrepentimiento, Él ya había abierto camino mediante la cruz. Eso significa que incluso las personas que hoy sienten que están lejos de Dios pueden comenzar nuevamente. No porque sean suficientemente fuertes, sino porque la gracia del Señor sigue siendo suficiente. El apóstol Pablo desarrolla esta realidad con una profundidad extraordinaria en Efesios capítulo 6. Allí describe la armadura de Dios. Muchas veces imaginamos esa enseñanza únicamente como una lista de elementos simbólicos, el casco, el escudo, la espada. Pero Pablo está describiendo algo mucho más profundo. Cada pieza representa una verdad del Evangelio que protege la mente y el corazón del creyente. No es una armadura construida por nuestros méritos. Es una armadura provista por Dios mismo. Observa el orden. Primero habla de la verdad, luego de la justicia, después del Evangelio de la paz, la fe, la salvación,
la palabra de Dios. Finalmente, la oración constante. Todo gira alrededor de Cristo. Eso significa que la verdadera protección espiritual nunca consiste simplemente en evitar el mal. Consiste en permanecer unidos al Salvador. A lo largo de la historia cristiana encontramos testimonios conmovedores de hombres y mujeres que atravesaron persecuciones, guerras, enfermedades y noches de profundo sufrimiento. Algunos perdieron bienes materiales. Otros enfrentaron cárceles o exilios. Sin embargo, muchos de ellos describían una paz que el mundo no podía comprender. No porque las circunstancias fueran fáciles, sino porque habían aprendido a descansar en la presencia de Dios incluso cuando todo parecía incierto. Quizá esa sea una de las mayores paradojas de la vida cristiana. La seguridad no nace de controlar todas las circunstancias. Nace de conocer a aquel que gobierna todas las circunstancias. Por eso el salmista pudo escribir: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Observa la sencillez de esa declaración. No dice que todas las amenazas desaparecieron. No afirma que nunca existirían dificultades. Lo que afirma es mucho más profundo. El descanso verdadero proviene de confiar en el carácter de Dios. Esa confianza transforma incluso la manera en que termina cada día. Antes de cerrar los ojos, el creyente recuerda que su vida permanece en las manos del Padre. Antes de que llegue el amanecer, Dios ya está velando. Antes de que nosotros despertemos, su misericordia ya nos ha precedido. Y precisamente allí comienza una pregunta que merece toda nuestra atención. Si Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días, ¿cómo podemos aprender a convertir nuestro hogar en un lugar donde su presencia sea el centro de la vida cotidiana y no solamente una visita ocasional? Porque la respuesta a esa pregunta abre la puerta hacia una verdad que muchos creyentes pasan por alto, y será el fundamento de todo lo que descubriremos en la siguiente sección. Hay una diferencia enorme entre una casa y un hogar. Una casa puede estar perfectamente construida, decorada con buen gusto y equipada con todo lo necesario para vivir cómodamente. Sin embargo, aún dentro de esas paredes puede existir una profunda sensación de vacío. El hogar, en cambio, no nace de los ladrillos ni de los muebles. Nace de la presencia que gobierna el corazón de quienes viven allí. Esa es una verdad que la Biblia revela desde el principio. Cuando Dios creó al ser humano, no solo preparó un lugar físico para él, preparó un espacio donde pudiera caminar en comunión con su Creador. El jardín del Edén era mucho más que un paisaje hermoso. Era el lugar donde la presencia de Dios daba sentido a toda la existencia humana. Allí comprendemos un principio que continúa siendo válido miles de años después. El lugar más seguro no es aquel donde existen menos problemas, sino aquel donde Dios es honrado. Quizá nunca habías pensado en ello de esta manera. Muchas personas dedican años enteros a fortalecer la seguridad de sus hogares. Instalan cerraduras modernas, colocan cámaras de vigilancia, refuerzan puertas y ventanas. Todo eso puede ser prudente y responsable. Pero existe otra dimensión que con frecuencia olvidamos cultivar: la atmósfera espiritual que respiramos cada día dentro de nuestra propia casa. No estamos hablando de supersticiones. No estamos hablando de fórmulas especiales. Estamos hablando de una vida cotidiana centrada en Jesucristo. El libro de Josué nos presenta una de las declaraciones más conocidas del Antiguo Testamento. Después de recordar al pueblo la fidelidad de Dios durante generaciones enteras, Josué pronunció unas palabras que siguen resonando hoy: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Es interesante observar que Josué no estaba hablando únicamente de una decisión individual. Estaba estableciendo la dirección espiritual de todo un hogar. Servir al Señor no era una actividad reservada para el tabernáculo. Debía comenzar en casa. Ese principio continúa siendo profundamente necesario en nuestro tiempo. Vivimos rodeados de distracciones constantes. Los teléfonos nunca dejan de sonar. Las pantallas permanecen encendidas hasta altas horas de la noche. Las noticias alimentan la ansiedad. Las redes sociales llenan la mente de comparaciones. Sin darnos cuenta, permitimos que decenas de voces entren diariamente en nuestro hogar, mientras la voz del buen pastor ocupa cada vez menos espacio. Aquí aparece una pregunta que merece una reflexión sincera. ¿Qué ambiente encuentran nuestros hijos cuando cruzan la puerta de casa? ¿Respiran paz? ¿Respiran tensión? ¿Encuentran palabras de bendición o conversaciones cargadas de quejas? Porque el ambiente espiritual de una familia no suele construirse mediante grandes acontecimientos. Se forma a través de cientos de pequeñas decisiones repetidas cada día. Una oración compartida, una palabra de perdón, un acto de paciencia, un momento para leer la Escritura,
Una conversación donde Cristo ocupa naturalmente el centro. Con el paso del tiempo, esas decisiones aparentemente sencillas moldean el corazón de toda la familia. Jesús mismo enseñó un principio parecido cuando habló de la casa edificada sobre la roca. Muchas veces interpretamos esa parábola únicamente como una enseñanza sobre la salvación personal. Sin embargo, también contiene una profunda lección para la vida cotidiana. Las dos casas que menciona Jesús enfrentaron exactamente la misma tormenta. Soplaron los mismos vientos. Cayó la misma lluvia. Los ríos golpearon con la misma fuerza. La diferencia nunca estuvo en la intensidad de la tormenta. La diferencia estaba en el fundamento. Eso cambia completamente nuestra perspectiva. Muchas personas pasan la vida intentando evitar todas las tormentas posibles. Sin embargo, Cristo nunca prometió una existencia libre de dificultades. Prometió algo mucho más grande, permanecer con nosotros en medio de ellas. Por eso un hogar cristiano no se caracteriza porque jamás tenga conflictos. Se caracteriza porque Cristo gobierna incluso cuando aparecen los conflictos. Pensemos por un momento en la iglesia del primer siglo. Aquellos creyentes no poseían grandes edificios. No tenían sistemas de sonido ni templos monumentales. La mayoría se reunía precisamente en casas. Esos hogares se convirtieron en lugares donde la palabra era enseñada, las oraciones ascendían a Dios y las necesidades de los hermanos eran compartidas con amor. Las paredes no hacían santo el lugar. La presencia de Cristo sí. Esa misma realidad continúa siendo posible hoy. Tal vez tu hogar sea pequeño. Quizá vivas solo. Tal vez compartas una habitación con otras personas. Puede que estés atravesando dificultades económicas o familiares. Nada de eso impide que tu casa se convierta en un lugar donde Dios sea honrado, porque el Señor nunca ha necesitado edificios impresionantes para manifestar su gracia. Él busca corazones dispuestos. Hay otro detalle fascinante en el Evangelio de Juan. En la última noche antes de la cruz, Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Observa cuidadosamente esas palabras. Jesús no habla simplemente de visitar. Habla de hacer morada. Habla de permanecer. Habla de establecer una comunión constante. Esa promesa transforma completamente la manera en que vemos nuestro hogar. Cada habitación puede convertirse en un lugar donde damos gracias. Cada mesa puede convertirse en un lugar donde compartimos bendición. Cada conversación puede convertirse en una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo. Incluso los momentos de silencio adquieren un significado diferente cuando recordamos que nunca estamos solos. Sin embargo, existe un enemigo silencioso que amenaza constantemente esa atmósfera. No suele entrar mediante acontecimientos espectaculares. Entra mediante cansancio, la falta de perdón, la amargura que permanece durante días, las palabras pronunciadas con ira, las pequeñas heridas que nadie decide sanar. Por eso el apóstol Pablo escribió, «No se ponga el sol sobre vuestro enojo». No era simplemente un consejo para mejorar la convivencia matrimonial. Era un principio espiritual profundamente sabio. Cada día ofrece una nueva oportunidad para reconciliarnos, para pedir perdón, para extender gracia, para recordar que Cristo nos perdonó primero. Imagina cómo cambiaría una familia si cada noche terminara con una sencilla oración de reconciliación. No una oración larga, no un discurso elaborado. Simplemente unos minutos para agradecer a Dios, reconocer nuestras faltas y poner el siguiente día en sus manos. Con el paso de los meses, esa práctica aparentemente pequeña puede transformar generaciones enteras. Porque los niños recuerdan mucho más lo que ven que lo que escuchan. Aprenden observando. Si ven a sus padres depender del Señor, aprenderán a depender de Él. Si observan perdón, aprenderán a perdonar. Si contemplan gratitud, crecerán con corazones agradecidos. Así es como se construyen hogares que permanecen firmes cuando llegan las tormentas. No mediante perfección, sino mediante una dependencia constante de Jesucristo. Y, sin embargo, aún queda una pregunta que muchos creyentes rara vez se hacen. Si Cristo desea habitar plenamente en nuestro hogar, ¿qué sucede cuando somos nosotros mismos quienes, sin darnos cuenta, permitimos que ciertos hábitos debiliten nuestra comunión con Él? Porque la siguiente verdad no habla primero de fuerzas externas, habla del corazón humano, y comprenderla puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos cada nueva mañana. Hay una verdad que resulta incómoda para todos nosotros. Las mayores batallas espirituales rara vez comienzan afuera, comienzan dentro del corazón.
Es mucho más fácil atribuir todas nuestras dificultades a las circunstancias, a otras personas o incluso a las fuerzas espirituales de maldad. Sin embargo, la Biblia nos invita primero a mirar hacia nuestro interior. Antes de señalar el viento que golpea la casa, Dios examina los cimientos sobre los que esa casa está edificada. Eso fue exactamente lo que ocurrió desde el principio de la historia humana. En el jardín del Edén, la serpiente no obligó a Adán y Eva a desobedecer. Primero sembró una duda. Una sola pregunta alteró la confianza que habían disfrutado en la presencia de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Observa el orden. La tentación comenzó en los pensamientos. Después llegó la decisión. Finalmente aparecieron las consecuencias. Santiago explica este mismo proceso con extraordinaria claridad. Escribe que cada persona es tentada cuando es atraída por sus propios deseos. Después, el deseo da a luz el pecado, y el pecado, cuando ha crecido, produce muerte. La Escritura nunca presenta el pecado como un accidente. Lo presenta como un proceso. Y precisamente porque es un proceso, también puede ser detenido antes de que eche raíces profundas. Aquí encontramos una esperanza inmensa. Nadie llega de repente a una vida completamente alejada de Dios. Del mismo modo, nadie regresa al Señor mediante un único gran paso espectacular. La restauración también comienza con pequeñas decisiones. Una oración sincera, una confesión humilde, un corazón dispuesto a obedecer. Quizá estés escuchando este mensaje y pienses, pero yo no llevo una vida escandalosamente pecaminosa. Es posible. La mayoría de los creyentes sinceros no viven alejados deliberadamente del Señor. Sin embargo, existen hábitos aparentemente pequeños que, con el paso del tiempo, enfrían nuestra comunión con Dios. La falta de tiempo para la oración. La costumbre de alimentar continuamente la ansiedad, el resentimiento que nunca termina de sanar, la crítica constante, la autosuficiencia, la indiferencia hacia la palabra. Cada uno de ellos parece inofensivo cuando aparece por primera vez, pero ninguno permanece pequeño para siempre. Jesús ilustró esta realidad mediante una imagen sencilla y poderosa cuando habló de la levadura. Una pequeña cantidad termina fermentando toda la masa. Del mismo modo, una pequeña actitud que permanece sin corregirse puede influir lentamente en toda nuestra vida espiritual. Aquí es donde muchos creyentes cometen un error. Esperan sentir un gran deseo de buscar a Dios para comenzar nuevamente. Pero la vida espiritual casi nunca funciona de esa manera. Primero damos un paso de obediencia. Después, el Señor fortalece nuestro corazón. El rey David conocía muy bien esta lucha. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Escribió algunos de los salmos más hermosos de toda la Biblia. Sin embargo, también cayó profundamente. Después de su pecado con Betsabé, David pudo haber intentado justificarse. Podría haber culpado a las circunstancias. Podría haber señalado a otras personas. Pero cuando finalmente fue confrontado por el profeta Natán, hizo algo completamente distinto. Dijo simplemente, «He pecado contra el Señor». No encontramos excusas. No encontramos negociaciones, solo encontramos arrepentimiento, y precisamente allí comenzó su restauración. El Salmo 51 nos permite entrar en la oración de un hombre cuyo corazón había sido quebrantado por la convicción del Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Observa que David no pidió solamente cambiar sus circunstancias, pidió que Dios cambiara su corazón, porque comprendía algo que nosotros también necesitamos recordar. Cuando Dios transforma el interior, el exterior comienza poco a poco a cambiar. El Nuevo Testamento desarrolla este principio de forma aún más profunda. El apóstol Pablo escribe a los creyentes de Efeso, «No deis lugar al diablo». Es una frase breve, pero contiene una enorme enseñanza. Pablo no está diciendo que un creyente pertenezca al enemigo. Está hablando de algo diferente. Está advirtiendo que ciertas actitudes pueden convertirse en oportunidades para que el pecado gane terreno en nuestra vida. El contexto resulta muy revelador. Habla del enojo, de las palabras corruptas, del robo, de la mentira, de la amargura, de la falta de perdón. Es decir, Pablo no dirige nuestra atención hacia fenómenos extraordinarios. La dirige hacia el carácter cotidiano, porque las batallas más importantes suelen librarse precisamente allí, en una conversación, en una decisión, en una reacción, en un pensamiento, en la forma en que respondemos cuando nadie nos está observando. Quizá la mayor estrategia del enemigo no sea producir grandes escándalos.
Quizás sea convencernos de que esos pequeños compromisos no tienen importancia. Pero el Espíritu Santo siempre obra de manera opuesta. Nunca endurece el corazón. Siempre nos llama con paciencia. Siempre nos conduce nuevamente hacia Cristo. Y cuando respondemos a su voz, descubrimos que su gracia es mucho mayor que nuestra culpa. El apóstol Juan escribió una promesa que ha consolado a generaciones enteras de creyentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de algunas, dice de toda. Eso significa que ningún fracaso tiene la última palabra cuando acudimos sinceramente a Jesucristo. Tal vez hoy cargas con errores que ocurrieron hace muchos años. Tal vez existen conversaciones que aún lamentas. Decisiones que cambiarías si pudieras volver atrás. Personas a quienes heriste. O heridas que todavía llevas contigo. Escucha cuidadosamente. La cruz fue suficiente. No porque el pecado sea pequeño, sino porque el amor de Cristo es infinitamente mayor. Esa es precisamente la diferencia entre el Evangelio y la condenación. La condenación dice, no hay esperanza para ti. El Evangelio responde, ven a mí. La condenación mantiene la mirada fija en el pasado. Cristo abre un futuro nuevo. Por eso cada noche puede convertirse en un momento extraordinario. No solo para descansar físicamente, sino para entregar nuevamente el corazón al Señor. Antes de dormir podemos detenernos unos minutos. Preguntarnos con sinceridad, Señor, ¿hay algo que hoy necesito confesarte? ¿Debo pedir perdón a alguien? ¿Existe alguna preocupación que aún no he puesto en tus manos? Esas preguntas, hechas con humildad, permiten que el Espíritu Santo siga moldeando nuestro carácter día tras día. No producen miedo, producen libertad, porque la verdadera santidad nunca nace del terror. Nace del amor hacia aquel que primero nos amó. Y cuando el corazón comienza a ser transformado, sucede algo maravilloso. Ya no vivimos intentando protegernos mediante nuestras propias fuerzas. Comenzamos a descubrir que Dios mismo nos ha provisto una defensa infinitamente más poderosa. No una defensa basada en rituales, no una defensa basada en supersticiones, sino una armadura espiritual que cada creyente puede vestir cada día. Y comprender esa armadura cambiará completamente nuestra manera de enfrentar las luchas de la vida, porque la verdadera batalla apenas está revelando su propósito más profundo. Existe una imagen que el apóstol Pablo utilizó hace casi 2000 años y que sigue teniendo el poder de transformar la vida de cualquier creyente que la comprenda profundamente. No habló de un refugio secreto. No habló de una fórmula especial. No habló de un ritual reservado para unos pocos. Habló de una armadura. Pero antes de describir cada una de sus piezas, escribió una frase que muchas veces pasamos por alto. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Detente por un momento en esas palabras. Pablo no dijo, fortaleceos en vuestra experiencia. No dijo, fortaleceos en vuestra disciplina. Tampoco dijo, fortaleceos en vuestra valentía. Toda la fortaleza comienza en el Señor. Esa es la diferencia entre el Evangelio y el esfuerzo humano. El esfuerzo humano intenta producir fuerza. El Evangelio recibe la fuerza que Dios ya ofrece. Imagina por un instante al soldado romano que Pablo observaba mientras escribía esta carta desde la prisión. Cada mañana aquel soldado se colocaba cuidadosamente su armadura. No esperaba a que comenzara la batalla. Se preparaba antes. Sabía que cuando el combate iniciara ya sería demasiado tarde para buscar el casco o levantar el escudo. La preparación siempre precedía al enfrentamiento. Del mismo modo, la vida cristiana no consiste en buscar a Dios únicamente cuando aparecen las dificultades. Consiste en caminar diariamente con Él para que, cuando lleguen las pruebas, nuestro corazón ya permanezca firme. Quizá ese sea uno de los errores más comunes entre muchos creyentes. Oramos intensamente durante las crisis, pero cuando todo parece ir bien, poco a poco descuidamos nuestra comunión con Dios. Sin darnos cuenta, comenzamos a depender más de nuestras capacidades que de su presencia. Y precisamente ahí Pablo nos recuerda algo extraordinario. La armadura nunca fue diseñada para guardarse en un armario espiritual. Fue diseñada para vestirse cada día. Comienza con el cinturón de la verdad. En tiempos de Pablo, el cinturón mantenía unida toda la armadura. Sin él, las demás piezas perdían estabilidad. No es casualidad que Pablo coloque la verdad en primer lugar. Vivimos rodeados de voces. Algunas prometen felicidad sin Dios. Otras redefinen el pecado como si ya no existiera. Muchas intentan convencernos de que cada persona puede construir su propia verdad.
Pero Jesús hizo una declaración absolutamente diferente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es solamente una idea. Tiene un nombre, tiene un rostro, tiene una cruz vacía y un sepulcro abierto. Cuando nuestra mente permanece anclada en Cristo, las mentiras pierden poco a poco su poder. Después Pablo menciona la coraza de justicia. Aquí aparece una de las doctrinas más hermosas del Evangelio. La justicia que protege nuestro corazón no es la que nosotros producimos. Es la justicia que Cristo nos concede. ¿Qué descanso produce comprender esto? Muchos creyentes viven agotados intentando demostrarle a Dios que son suficientemente buenos. Pero el Evangelio declara exactamente lo contrario. Nadie podía alcanzar la justicia por sí mismo. Por eso Cristo vino. Él vivió la vida perfecta que nosotros jamás podríamos vivir. Murió llevando nuestro pecado. Resucitó para darnos una nueva identidad. Ahora permanecemos delante del Padre revestidos de la justicia de su Hijo. Eso no produce orgullo. Produce una gratitud inmensa. Luego aparecen los pies calzados con el Evangelio de la paz. Resulta curioso. En medio de una enseñanza sobre guerra espiritual, Pablo habla de paz, porque el cristiano nunca pelea para obtener la paz. Pelea desde la paz que Cristo ya le dio. Esa es una diferencia enorme. Cuando sabemos que Dios nos ha reconciliado consigo mismo mediante Jesús, dejamos de vivir intentando ganar su aceptación. Ya somos hijos. Ya pertenecemos a su familia. Desde esa seguridad podemos caminar incluso en medio de caminos difíciles. Después llega quizá la imagen más impresionante. El escudo de la fe. Los escudos romanos eran tan grandes que podían cubrir prácticamente todo el cuerpo. Además, antes de entrar en combate, muchas veces eran empapados en agua para apagar las flechas incendiarias del enemigo. Pablo toma esa imagen y dice que la fe apaga todos los dardos de fuego. No algunos, todos. ¿Cuáles son esos dardos hoy? Pensamientos de desesperanza, mentiras sobre nuestra identidad, acusaciones constantes, miedo al futuro, dudas acerca del amor de Dios, recuerdos de pasado que intentan convencernos de que nunca cambiaremos. Cada uno de ellos busca atravesar el corazón, pero la fe responde recordando quién es Cristo, no quiénes somos nosotros, quién es Él, porque cuando la mirada permanece fija en Jesús, incluso las voces más oscuras comienzan a perder fuerza. Después Pablo menciona el casco de la salvación. No es difícil comprender porque protege precisamente la cabeza. La mente es uno de los campos de batalla más intensos del ser humano. ¿Cuántas personas viven atrapadas por pensamientos de culpa, por ansiedad, por temor constante, por condenación? Sin embargo, el Evangelio anuncia una noticia maravillosa. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Observa que Pablo no dice menos condenación. Dice ninguna. Eso significa que el enemigo puede acusar, pero no puede cambiar el veredicto pronunciado por Dios sobre quienes pertenecen a Cristo. Entonces aparece la única arma ofensiva de toda la armadura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús mismo nos mostró cómo utilizarla durante su tentación en el desierto. Cada vez que Satanás intentó distorsionar la verdad, Jesús respondió con las Escrituras. No con opiniones, no con emociones, no con argumentos humanos. Respondió diciendo, escrito está. Esa continúa siendo una de las mayores necesidades de la iglesia actual. No basta con tener una Biblia en la estantería. Necesitamos permitir que la Biblia habite en nuestro corazón, porque la palabra no solo informa la mente, transforma la vida, corrige, consuela, ilumina, fortalece, guía. Y cuando todo parecía haber terminado, Pablo añade algo sorprendente, orando en todo tiempo. La oración no aparece como una pieza adicional. Es el ambiente donde toda la armadura cobra vida. Sin comunión con Dios, incluso el conocimiento bíblico puede volverse frío. Pero cuando la escritura y la oración caminan juntas, el corazón comienza a experimentar una relación viva con el Señor. Quizá ahora comprendas por qué tantos hombres y mujeres de Dios encontraban fortaleza incluso en los momentos más difíciles. No confiaban en sí mismos. Vestían diariamente aquello que Dios les había provisto. Y esa misma provisión continúa disponible para nosotros hoy. Cada mañana, cada tarde, cada noche. No porque seamos fuertes, sino porque Cristo permanece fiel. Sin embargo, aún queda una pregunta fascinante. ¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comunes deciden vivir realmente de esta manera durante años? La respuesta no se encuentra solamente en la teoría.
Se encuentra en las extraordinarias historias que Dios ha escrito a lo largo de toda la Biblia, historias donde parecía imposible vencer, hasta que la fidelidad del Señor cambió completamente de desenlace. Hay momentos en la Biblia en los que la oscuridad parece tener la última palabra. Todo parece perdido. Las puertas están cerradas. Las fuerzas humanas se han agotado. Las respuestas no llegan. Y, sin embargo, es precisamente allí donde Dios suele escribir algunos de los capítulos más extraordinarios de su historia, porque el Señor nunca ha necesitado circunstancias favorables para demostrar su poder. Él ha sido experto en traer luz donde solo había oscuridad, vida donde parecía haber muerte, esperanza donde todo invitaba a rendirse. Quizá por eso las historias bíblicas siguen conmoviendo el corazón generación tras generación. No son simplemente relatos antiguos. Son testimonios vivos de cómo actúa un Dios que permanece igual ayer, hoy y por los siglos. Comencemos con Daniel. Imagínalo descendiendo lentamente al foso de los leones. La piedra es colocada sobre la entrada. El sonido del cierre resuena en el silencio de la noche. Desde una perspectiva humana, todo había terminado. Los leones llevaban días en alimentarse. La sentencia era irreversible. No existía ninguna posibilidad de escapar. Sin embargo, la verdadera historia no estaba ocurriendo únicamente dentro del foso. También estaba ocurriendo en el cielo. Mientras el rey pasó la noche sin poder dormir, preocupado por aquel hombre fiel, Dios ya había enviado a su ángel. Daniel no luchó contra los leones. No negoció con ellos. No huyó. Simplemente permaneció bajo el cuidado del Señor. Al amanecer, cuando el rey corrió desesperadamente hacia el foso y preguntó si el Dios de Daniel había podido librarlo, la respuesta cambió para siempre la historia. Mi Dios envió su ángel. ¡Qué declaración tan sencilla! Y al mismo tiempo tan poderosa. Daniel nunca atribuyó su salvación a su propia valentía. Toda la gloria pertenecía al Señor. Quizá alguien necesite escuchar esto hoy. Hay situaciones que parecen tan imposibles como un foso lleno de leones. Problemas familiares, diagnósticos médicos, crisis económicas, hijos alejados de Dios, luchas interiores que nadie conoce. Y aún así, el mismo Dios que sostuvo a Daniel continúa siendo el refugio de sus hijos. Él no ha cambiado. La siguiente historia nos lleva a una prisión romana. Es medianoche. Las espaldas de Pablo y Silas están heridas por los azotes. Sus pies permanecen sujetos por cepos. No existe ninguna razón humana para cantar. Sin embargo, la Biblia dice que, alrededor de la medianoche, comenzaron a orar y a alabar a Dios. Detente por un momento. No esperaron a que llegara el milagro para adorar. Adoraron antes del milagro. Esa es una de las mayores expresiones de fe que encontramos en toda la Escritura. Muchos alaban cuando reciben la respuesta. Los hijos maduros aprenden a alabar incluso cuando todavía esperan. Mientras los demás prisioneros escuchaban sorprendidos aquellos himnos, ocurrió algo inesperado. La tierra comenzó a temblar. Las cadenas cayeron. Las puertas se abrieron. Pero quizá el milagro más grande no fue el terremoto. Fue la transformación del carcelero. Un hombre que comenzó aquella noche custodiando prisioneros terminó arrodillándose delante de Cristo junto con toda su familia. Así obra Dios. Él puede convertir el lugar de mayor sufrimiento en el escenario de una salvación inesperada. La oscuridad nunca limita su poder. Retrocedamos ahora muchos siglos más. El pueblo de Israel está a punto de salir de Egipto. Dios les da una instrucción muy específica. Cada familia debía sacrificar un cordero y colocar su sangre sobre los postes y el dintel de la puerta. Aquella sangre no tenía poder por sí misma. Apuntaba hacia una realidad mucho mayor. Apuntaba hacia Jesucristo. Juan el Bautista lo anunciaría siglos después diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Toda la historia de la Pascua encuentra su cumplimiento perfecto en la cruz. Ya no vivimos bajo la sombra. Vivimos contemplando la realidad cumplida. Cristo derramó su sangre una vez y para siempre. No necesitamos repetir su sacrificio. No necesitamos añadir nada a su obra. Nuestra confianza descansa únicamente en Él. Eso significa que cuando hablamos de protección espiritual, nunca debemos separar esa protección del Evangelio. No es la fuerza de nuestras palabras. No es la intensidad de nuestras emociones. No son nuestros méritos. Es Cristo. Siempre Cristo. Solo Cristo. La historia continúa. Piensa ahora en el joven David frente a Goliat. 2 ejércitos observan inmóviles. Un gigante desafía diariamente al pueblo de Dios. Todos ven el tamaño del enemigo. David ve la grandeza del Señor.
Esa es la diferencia. Mientras unos medían la altura del gigante, David recordaba la fidelidad de Dios cuando había cuidado las ovejas de su padre. Había enfrentado un león, había enfrentado un oso, y cada victoria anterior se convirtió en una piedra de confianza para el desafío presente. Quizá ahí encontramos una enseñanza profundamente práctica. Muchas veces olvidamos las pequeñas fidelidades de Dios. Pedimos nuevos milagros sin recordar los antiguos, pero la memoria espiritual fortalece la fe. Cuando recordamos cómo Dios nos sostuvo ayer, resulta más fácil confiar en Él hoy. Haz un ejercicio por un instante. Piensa en una ocasión en la que el Señor respondió una oración que parecía imposible. Quizá no ocurrió de la manera que esperabas. Tal vez su respuesta llegó mucho más tarde de lo que imaginabas. Pero finalmente pudiste mirar atrás y reconocer su mano. Esas experiencias no fueron casualidades. Son piedras de memoria. Son recordatorios de que Dios sigue siendo digno de confianza. El profeta Samuel hizo algo semejante después de una gran victoria. Levantó una piedra y la llamó Ebenezer. Su significado era sencillo. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Qué hermosa costumbre sería si también nosotros levantáramos Ebenezer espirituales en nuestro corazón. No piedras físicas, sino recuerdos vivos de la fidelidad divina. El día en que Dios restauró tu matrimonio. El día en que proveyó cuando no había recursos. El día en que sanó una herida del alma. El día en que perdonó tu pecado. El día en que comprendiste verdaderamente el Evangelio. Cada uno de esos momentos fortalece la confianza para enfrentar el siguiente desafío. Porque la fe madura no se alimenta únicamente de expectativas futuras. También se alimenta del recuerdo agradecido de lo que Dios ya hizo. Y cuando contemplamos toda la historia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece un mismo hilo conductor. Nunca fue la capacidad humana la que sostuvo al pueblo de Dios. Siempre fue la fidelidad del Señor. Él sostuvo a Noé durante el diluvio, a José en la prisión, a Moisés frente al mar, a Elías junto al arroyo, a Esther en el palacio, a Pedro en la cárcel, a Pablo durante el naufragio, y continúa sosteniendo hoy a cada creyente que deposita su confianza en Jesucristo. Sin embargo, después de contemplar tantas victorias, surge una pregunta profundamente personal. ¿Cómo podemos experimentar esa misma paz cuando termina el día, apagamos las luces de nuestro hogar y nos acostamos a descansar? Porque conocer las historias de otros fortalece nuestra fe, pero aprender a descansar personalmente en las promesas de Dios transforma completamente nuestra vida diaria. Y precisamente hacia ese descanso nos conducirá la siguiente parte de este viaje. Existe un momento del día que todos compartimos, sin importar nuestra edad, nuestra profesión o las circunstancias que estemos viviendo. Es ese instante en el que las luces se apagan, el ruido disminuye, las conversaciones terminan, el teléfono deja de sonar, y finalmente quedamos a solas con nuestros pensamientos. Para algunas personas, ese momento trae descanso. Para otras, trae preocupación. Las preguntas que fueron ignoradas durante el día comienzan a aparecer. ¿Qué ocurrirá mañana? ¿Y si las cosas no cambian? ¿Y si este problema nunca termina? ¿Por qué sigo sintiéndome tan cansado? Es curioso. El cuerpo puede estar listo para dormir, mientras la mente continúa corriendo sin descanso. Y precisamente ahí la palabra de Dios nos ofrece una invitación extraordinaria. No una invitación simplemente a dormir, sino a descansar. Porque dormir y descansar no siempre son la misma cosa. Hay quienes duermen muchas horas y despiertan agotados. Y hay creyentes que, aun atravesando tiempos difíciles, experimentan una paz que supera toda comprensión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no siempre está en las circunstancias. Muchas veces está en donde colocamos el peso de nuestras cargas. Jesús pronunció una de las invitaciones más tiernas de todo el Evangelio cuando dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Observa cuidadosamente esas palabras. No dijo: «Venid cuando ya hayáis solucionado vuestros problemas». No dijo: «Venid cuando vuestra fe sea perfecta». Tampoco dijo: «Venid únicamente cuando lo estéis haciendo todo bien». Simplemente dijo: «Venid». Ese es el corazón del Evangelio. Cristo recibe a personas cansadas, personas heridas, personas confundidas, personas que ya no saben cómo seguir adelante. Y cuando ellas llegan a Él, descubren que su gracia siempre es mayor que su agotamiento. Quizá por eso uno de los salmos más amados de toda la Escritura comienza diciendo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». No es una simple poesía, es una declaración de identidad.
Si el Señor es realmente mi pastor, entonces yo no camino solo. Si Él es mi pastor, incluso cuando atravieso valles oscuros, sigo estando bajo su cuidado. Si Él es mi pastor, puedo descansar aunque todavía no vea el final del camino. David escribió esas palabras después de experimentar persecuciones, traiciones, pérdidas y peligros constantes. No hablaba desde una vida cómoda. Hablaba desde una vida sostenida por Dios. Eso cambia completamente el significado del descanso. Descansar no significa que todos los problemas desaparecieron. Significa que aprendemos a entregárselos al único que puede sostenerlos. Piensa por un momento en los discípulos durante aquella tormenta en el mar de Galilea. Las olas golpeaban violentamente la embarcación. El viento aumentaba. Los pescadores experimentados comenzaron a desesperarse. Pero había algo sorprendente. Jesús estaba dormido, no porque ignorara la tormenta, sino porque conocía perfectamente el resultado. Cuando finalmente lo despertaron, Él no entró en pánico. No comenzó a correr de un lado a otro. Simplemente habló. Y el viento obedeció. El mar obedeció. Toda la creación reconoció la voz de su Creador. Aquella escena nos enseña una verdad profundamente consoladora. La paz de Cristo nunca depende del tamaño de la tormenta. Depende de su perfecta autoridad sobre ella. Tal vez hoy tu tormenta tenga otro nombre. Ansiedad, depresión, una enfermedad, un hijo que se ha alejado del Señor, un matrimonio desgastado, la incertidumbre económica, el duelo por alguien a quien amas. Sea cual sea tu situación, recuerda esto. Aquello que hoy te preocupa nunca ha tomado por sorpresa a Dios. Él ya conocía ese problema antes de que tú despertaras esta mañana, y seguirá siendo fiel cuando termine este día. Por eso el apóstol Pablo escribió unas palabras que parecen casi imposibles de vivir, hasta que comprendemos el corazón del Evangelio. Por nada estéis afanosos. ¿Cómo es posible? Porque inmediatamente añade la respuesta. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Observa el proceso. Primero entregamos nuestras cargas, después damos gracias, y entonces ocurre algo maravilloso. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice que necesariamente entenderemos todo. Dice que recibiremos paz aun cuando todavía existan preguntas sin responder. Esa es una paz sobrenatural. No elimina inmediatamente todas las dificultades, pero guarda el corazón mientras atravesamos esas dificultades. Quizá uno de los mayores obstáculos para experimentar ese descanso sea nuestra tendencia a querer controlar absolutamente todo. Queremos conocer el futuro. Queremos anticipar cada problema. Queremos evitar cualquier sufrimiento. Sin embargo, el Señor rara vez nos muestra todo el camino de una sola vez. Generalmente ilumina el siguiente paso, y después el siguiente, y después otro más. Así aprendemos a caminar por fe, no por vista. Isaías escribió acerca de Dios: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¡Qué hermosa promesa! La paz no nace porque todo esté bajo nuestro control. Nace porque nuestra mente permanece fija en el Señor. Eso explica por qué tantos creyentes maduros desarrollan una serenidad que resulta difícil de comprender para quienes los rodean. No significa que nunca lloren. No significa que nunca sufran. Significa que han aprendido dónde depositar sus cargas. Cada noche realizan un acto sencillo, pero profundamente espiritual. Las entregan nuevamente al Padre. Dicen: Señor, hice todo lo que estaba en mis manos hoy. Lo que ya no puedo resolver, lo dejo en las tuyas. Qué diferente sería nuestra vida si termináramos cada jornada de esa manera. Antes de dormir, podríamos detenernos unos minutos, dar gracias por las bendiciones recibidas, confesar cualquier pecado que el Espíritu Santo haya mostrado, perdonar a quienes nos ofendieron, pedir sabiduría para el día siguiente, y finalmente recordar una verdad que el mundo jamás podrá ofrecer. Mientras nosotros dormimos, Dios permanece despierto. El Salmo 121 declara que el guardador de Israel no se adormece ni duerme. Eso significa que nunca existe un segundo en el que el universo quede sin gobierno. Nunca hay un instante en el que Dios pierda el control. Nunca hay una noche demasiado oscura para su luz. Nunca hay una carga demasiado pesada para sus manos. Y cuando esa verdad desciende desde la mente hasta el corazón, algo comienza a cambiar. La ansiedad pierde fuerza. El temor deja de gobernar. La esperanza vuelve a respirar.
porque comprendemos que nuestro descanso no depende de la ausencia de problemas, depende de la presencia constante del Señor. Sin embargo, todo este descanso tiene un fundamento mucho más profundo que todavía no hemos contemplado completamente. ¿Por qué podemos descansar con tanta confianza? ¿Por qué podemos acostarnos en paz incluso cuando el futuro permanece incierto? La respuesta no se encuentra únicamente en las promesas. Se encuentra en una victoria que ya fue obtenida una vez y para siempre en una cruz vacía y confirmada por un sepulcro también vacío. Y esa victoria cambiará para siempre la manera en que entendemos nuestra identidad como hijos de Dios. Toda la historia de la Biblia apunta hacia un solo acontecimiento. Desde el primer sacrificio ofrecido después de la caída de Adán y Eva, hasta el último capítulo del Apocalipsis, todo conduce hacia Jesucristo. A veces leemos las Escrituras como si fueran una colección de historias independientes. Noé, Abraham, Moisés, David, Daniel, los apóstoles. Pero cuando observamos con atención, descubrimos que todas esas vidas forman parte de una historia mucho mayor. La historia del Dios que vino a rescatar a su pueblo. Porque la verdadera victoria nunca comenzó con nosotros. Comenzó con Él. Antes de que existiera tu primera oración, antes de que enfrentaras tu primera batalla, antes incluso de que nacieras, Dios ya había preparado el camino de la redención. Eso significa que la vida cristiana no consiste en intentar conseguir una victoria que todavía está pendiente. Consiste en aprender a vivir desde una victoria que Cristo ya conquistó. Esa es una diferencia inmensa. Muchas personas viven como si cada día tuvieran que convencer a Dios a amarlas, como si su aceptación dependiera de su rendimiento espiritual, como si un mal día pudiera borrar completamente su gracia. Pero el Evangelio anuncia exactamente lo contrario. Cuando Jesús levantó su voz desde la cruz y dijo, «Consumado es», no estaba pronunciando una frase de derrota. Estaba proclamando la mayor victoria de toda la historia. En el idioma original, aquella expresión podía utilizarse para indicar que una deuda había sido pagada completamente. Nada quedaba pendiente. Nada faltaba. El precio había sido satisfecho por completo. Piensa por un momento en lo que eso significa. Nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra condenación, todo aquello que nos separaba del Padre fue colocado sobre Cristo. Él tomó nuestro lugar. Él llevó nuestra carga. Él recibió el juicio que nosotros merecíamos para que pudiéramos recibir la vida que jamás habríamos podido ganar. Ese es el corazón del Evangelio. Y precisamente por eso Pablo escribe una de las declaraciones más extraordinarias de toda la Escritura en Colosenses. Dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Después añade algo aún más impresionante. Despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué escena tan gloriosa! Aquello que parecía una derrota absoluta, se convirtió en el mayor triunfo del reino de Dios. Mientras muchos pensaban que todo había terminado, el plan eterno de salvación estaba llegando a su cumplimiento perfecto. Satanás no fue quien tuvo la última palabra. La tumba tampoco. La muerte tampoco. El pecado tampoco. Cristo salió victorioso. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Quizá aquí encontramos una de las razones por las cuales tantos creyentes viven innecesariamente derrotados. Conocen la cruz, pero aún no viven desde la cruz. Conocen la resurrección, pero todavía enfrentan cada día como si estuvieran solos. Olvidan quién habita dentro de ellos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora ahora en cada creyente, no como una visita ocasional, sino como una presencia permanente. Eso cambia completamente nuestra identidad. Ya no somos esclavos intentando alcanzar libertad. Somos hijos que han sido liberados. Ya no somos huérfanos buscando aceptación. Somos adoptados por el Padre. Ya no caminamos intentando vencer al pecado mediante nuestras propias fuerzas. Caminamos sostenidos por la gracia de aquel que ya venció. Romanos capítulo 8 desarrolla esta realidad con una profundidad difícil de describir. Pablo comienza diciendo, «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Y termina preguntando, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Después responde con una convicción absoluta. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Observa cuidadosamente. No dice que evitaremos todas esas circunstancias. Dice que en medio de ellas seguimos siendo más que vencedores. ¿Por qué?
porque nuestra victoria no depende de nuestra fuerza, depende del amor inquebrantable de Cristo. Quizá alguien necesita escuchar precisamente esto. Has cometido errores, has fallado, has llorado en secreto, has pensado que Dios ya no puede usarte. Tal vez incluso has sentido vergüenza de acercarte nuevamente al Señor. Pero escucha con atención. Pedro también cayó. Negó 3 veces al Maestro. Juró que no lo conocía. Sin embargo, Jesús no escribió el final de su historia en aquella noche de fracaso. Después de la resurrección lo buscó, lo restauró, lo llamó nuevamente. Y aquel pescador temeroso terminó anunciando el Evangelio con una valentía que transformó al mundo. Así actúa Cristo. No niega nuestro pecado, pero tampoco permite que nuestro pecado tenga la última palabra cuando nos arrepentimos. Su gracia siempre abre un camino de restauración. Lo mismo ocurrió con Tomás. La duda parecía dominar completamente su corazón. Había caminado junto a Jesús durante años. Había visto milagros. Había escuchado sus enseñanzas. Y aún así dijo que no creería hasta tocar las heridas del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Podría haberlo rechazado. Podría haberlo avergonzado delante de los demás discípulos. Pero hizo exactamente lo contrario. Se acercó, le mostró sus manos, le mostró su costado. Y entonces Tomás pronunció una de las confesiones de fe más hermosas del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. ¡Qué paciencia tiene nuestro Salvador! No abandona fácilmente a quienes todavía están aprendiendo a confiar. Quizá hoy tú también te encuentres en ese proceso. Tal vez tu fe aún es pequeña. Tal vez todavía tienes preguntas sin responder. Recuerda esto. Jesús nunca rechazó a quien acudió sinceramente a Él. Nunca. Su invitación continúa abierta. Ven, descansa, confía, permanece, porque la victoria ya fue obtenida. No necesitas vivir dominado por el miedo. No necesitas despertar cada mañana preguntándote quién tendrá la última palabra sobre tu vida. La respuesta ya fue dada hace 2000 años. Jesucristo. Solo Jesucristo. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo. Y precisamente porque Él vive para siempre, nosotros podemos mirar el futuro con esperanza, sin importar cuán oscura parezca la noche, sin importar cuán difícil sea la batalla, sin importar cuántas lágrimas hayan acompañado este camino. La historia del creyente nunca termina en la cruz, continúa en la tumba vacía, y culmina con la promesa gloriosa de que un día veremos al Señor cara a cara. Pero antes de contemplar ese día eterno, aún queda una respuesta profundamente personal. ¿Cómo respondemos hoy a una victoria tan inmensa? ¿Cómo terminamos este viaje espiritual descansando completamente en Dios? La respuesta no llegará mediante una explicación más. Llegará mediante una oración. Una oración nacida del agradecimiento, del arrepentimiento, de la confianza y de la adoración. Porque algunas verdades no solo deben comprenderse, también deben elevarse al cielo desde lo más profundo del corazón. Hemos recorrido un largo camino juntos. Comenzamos hablando de una batalla espiritual que no puede verse con los ojos físicos. Descubrimos que el verdadero refugio del creyente nunca ha sido el miedo, sino la presencia de Cristo. Aprendimos que un hogar encuentra su mayor seguridad cuando Jesús ocupa el centro de la vida cotidiana. Recordamos que las mayores luchas suelen comenzar en el corazón, donde Dios desea obrar una transformación profunda. Contemplamos la armadura espiritual que Él mismo nos ha dado. Caminamos por las páginas de la Escritura viendo una y otra vez cómo la fidelidad del Señor sostuvo a su pueblo. Descansamos en la certeza de que su paz supera todo entendimiento. Y finalmente levantamos la mirada hacia la cruz vacía y el sepulcro abierto, donde Cristo obtuvo una victoria que nadie podrá arrebatar jamás. Ahora queda una sola respuesta: adorar, porque toda verdadera enseñanza bíblica debe conducir finalmente a la adoración. No basta con conocer más versículos. No basta con comprender mejor ciertas doctrinas. El propósito de la verdad siempre ha sido acercarnos más al corazón de Dios. Quizá mientras has escuchado este mensaje, el Espíritu Santo ha traído a tu memoria áreas específicas de tu vida. Tal vez recordaste una preocupación que llevas demasiado tiempo intentando cargar solo. Quizá vino a tu mente una conversación pendiente, un pecado que necesita confesión, una herida que todavía no has entregado completamente al Señor. O quizás simplemente descubriste cuánto anhelabas volver a descansar en su presencia. Sea cual sea tu situación, este es un momento para acercarte con confianza. No porque seas perfecto,
sino porque Cristo abrió el camino. La carta a los Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Observa la belleza de esa invitación. No nos acercamos al trono del juicio, nos acercamos al trono de la gracia, y desde ese lugar elevemos juntos nuestra oración. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido. Gracias porque has sido fiel incluso cuando nosotros hemos sido débiles. Gracias porque nunca nos has abandonado. Gracias porque tu amor permanece cuando nuestras fuerzas desaparecen. Gracias porque cada amanecer es una nueva oportunidad para experimentar tu misericordia. Señor Jesús, reconocemos que muchas veces hemos intentado vivir apoyándonos en nuestras propias capacidades. Nos hemos preocupado más de lo necesario. Hemos permitido que la ansiedad ocupe el lugar que solo te pertenece a ti. Perdónanos por cada ocasión en la que hemos olvidado confiar plenamente en tu cuidado. Perdónanos por las palabras que no reflejaron tu carácter. Perdónanos por los pensamientos que alimentaron el temor en lugar de la fe. Perdónanos cuando hemos guardado resentimiento. Perdónanos cuando hemos descuidado la oración. Perdónanos cuando hemos abierto espacio al orgullo, a la indiferencia o a la autosuficiencia. Gracias porque tu palabra nos asegura que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy recibimos ese perdón con humildad y gratitud. No queremos vivir bajo condenación. Queremos caminar en la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. Padre, ponemos delante de ti nuestro hogar. Tú conoces cada habitación, cada conversación, cada lágrima, cada alegría, cada desafío que enfrentamos como familia. Te pedimos que tu presencia sea el verdadero centro de nuestra casa. Enséñanos a hablar con amor, a perdonarnos con rapidez, a servirnos con humildad, a abrir diariamente tu palabra. Haz de nuestro hogar un lugar donde el nombre de Jesús sea honrado con nuestras decisiones mucho más que con nuestras palabras. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros padres, bendice a nuestros matrimonios, fortalece a quienes viven solos, consuela a quienes atraviesan el duelo, sostén a quienes luchan con la enfermedad, da esperanza a quienes sienten que ya no pueden continuar. Señor, también ponemos delante de ti nuestras preocupaciones, aquellas que nadie conoce, las cargas que llevamos en silencio, las respuestas que todavía no llegan, las puertas que aún permanecen cerradas, los sueños que parecen demorarse. Hoy decidimos entregarlos completamente en tus manos, porque entendemos que tú eres un Padre bueno, y un Padre bueno jamás abandona a sus hijos. Espíritu Santo, continúa transformando nuestro corazón. Enséñanos a amar como Cristo amó. Enséñanos a responder con paciencia. Enséñanos a vivir con humildad. Ayúdanos a distinguir tu voz entre tantas voces que compiten por nuestra atención. Que nunca perdamos el deseo de buscarte cada día. Que nuestra fe no dependa de las circunstancias. Que nuestra esperanza no dependa de las noticias. Que nuestra alegría no dependa del éxito. Que toda nuestra vida descanse únicamente en Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque tu cruz fue suficiente. Gracias porque la tumba permanece vacía. Gracias porque la muerte ha sido vencida. Gracias porque nada puede separarnos de tu amor. Gracias porque cuando sentimos que nuestras fuerzas terminan, tu poder continúa siendo perfecto. Y mientras nos preparamos para descansar esta noche, recordamos una verdad que llena nuestro corazón de paz. Nosotros dormiremos, pero tú permanecerás despierto. Nosotros descansaremos, pero tú continuarás sosteniendo el universo con tu poder. Nosotros cerraremos nuestros ojos, pero tu mirada jamás dejará de velar sobre tus hijos. Por eso no entregamos esta noche al temor. La entregamos a tus manos. No entregamos nuestro futuro a la incertidumbre. Lo entregamos a tu soberanía. No entregamos nuestra esperanza a las circunstancias. La afirmamos en tu fidelidad. Que mañana podamos despertar con un corazón renovado, con nuevos deseos de obedecerte, con mayor amor por tu palabra, con una fe más firme, con una esperanza más profunda, y con la certeza de que, pase lo que pase, seguimos perteneciendo a Cristo. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, por los siglos de los siglos. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si esta oración fortaleció tu fe, me alegrará que escribas amén en los comentarios como una sencilla expresión de confianza en el Señor. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Jesucristo.
Y si deseas seguir creciendo cada día en la palabra de Dios, suscríbete al canal y acompáñanos nuevamente mañana para compartir otro tiempo de reflexión, oración y esperanza en la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz.